Para comenzar con esto, ¿qué es una tabla hash? Una tabla hash es una colección de datos ordenados. Esta colección se utiliza para almacenar un número elevado de datos sobre los que se necesita realizar operaciones de búsqueda e inserción demasiado eficientes. Una tabla hash almacena un conjunto de pares. Estos pares se dividen de esta manera: una clave y un valor. La problemática que planteamos es acerca de las empresas que necesitan almacenar una propia clave para cada uno de los trabajadores. Para ello es necesario utilizar una base de datos para la empresa que tendrá la función de clasificar, ordenar y eliminar a los empleados mediante el progreso de puntualidad y acciones que cada uno de ellos tienen dentro de la empresa. Para no duplicar esta clave es necesario tener datos esenciales del trabajador como nombre y edad. Asimismo, poner fin a la problemática. Hash proviene del inglés, o lo podemos traducir como pedazos. Una traducción más literal es picadillo. ¿Por qué? Lo que hace es dividir los datos y darlos como en pedacitos. Ahora, ejemplificando todo esto, ¿cómo podemos o en dónde podemos ver la implementación de una tabla hash? Como un ejemplo muy claro, podemos utilizar un diccionario. ¿Por qué? Por la estructura. Por ejemplo, tenemos una palabra y un significado. Que a su vez la palabra hace de clave y el significado hace de valor, tomándolo en una analogía simple. Entonces, podemos utilizar una tabla hash para almacenar este tipo de datos y poder, por ejemplo, ir agregando más palabras o ir eliminándolas. Y en el caso, para poder utilizarlas sin tener que realizar una operación de búsqueda inmensa, lo que podemos hacer es utilizar una función. Esta función lo que hace es, en lugar de buscar un atributo completo de un valor, lo que hace es solamente buscar una clave, porque tiene una clave única. Hemos diseñado un sistema para poder agregarle una clave a un vendedor. Así como cuando una persona entra y se registra, por ejemplo, en una empresa o en una escuela, que se le asigna un número de identificación para identificar a la persona, para poder relacionar un número con un nombre. Eso es lo que estamos diseñando. Nuestro programa lo que plantea hacer es que poder iniciar agregando una clave, por ejemplo la 321, y que ese 321 el programa lo relacione, por ejemplo, con Pedro. De esta manera, al poder realizar las operaciones necesarias con los datos de esta tabla, vamos a poder descubrir o vamos a poder relacionar de una manera eficiente y almacenar grandes cantidades de datos, aunque el dato que almacene la clave sea igual a otro. ¿Por qué? O igual en parcialidad. Por ejemplo, lo que se busca es que cuando busquen un número de identificación, por ejemplo 321, el programa, el resultado que les arroje sea el resultado de Pedro. ¿Para qué? Para que esta colección sea más compacta y la búsqueda sea más eficiente. Y viceversa. Si, por ejemplo, tú agregas la palabra Pedro, o por ejemplo los atributos completos de la palabra Pedro, que sea Pedro, Pablo, Pedro Pintado Pérez. Pues cuando tú agregues Pedro Pintado Pérez, el programa lo que te va a regresar va a ser el número de identificación. Con esto pues damos un contexto para el desarrollo subsecuente de nuestro programa. Una tabla hash se construye de tres elementos básicos:
un vector capaz de almacenar m elementos, una función de dispersión y una función de resolución de colisiones. También las tablas hash implementan 3 métodos: la inserción, la búsqueda y la eliminación. Para poder demostrar estos puntos es necesario demostrar el siguiente programa. Para entender mejor el programa se ha diseñado un ejemplo. El ejemplo muestra una serie de personas, las cuales tienen asignada una clave. ¿Cómo se asigna esta clave? Las personas ingresan sus datos como su nombre y edad. Una vez que ellos hayan ingresado sus datos, el programa les asigna una clave por defecto, la cual es su clave de identificación o asignación. Finalmente, para demostrar la problemática, se ha desarrollado un programa en el lenguaje de C++. En él podemos mostrar funciones que nos muestran dispersión y colisiones. También implementamos funciones para ingresar datos, buscar datos y un menú que nos permita identificar el problema y la interfaz de una manera más entendible. Una vez corrido el programa, nos muestra una lista de opciones: ingresar datos, buscar datos y salir. Bueno, ingresamos el número 1. Nos pide un nombre. Ingresemos, por ejemplo, Pedro. Y su apellido paterno será López. El apellido materno será Hernández. Y como podrán ver, nos da una clave de asignación, la cual es 9. También nos pide que si necesitamos hacer más registros, en este caso le daremos que no, ingresando una N. Nos regresa al menú anterior para poder buscar los datos de Pedro. Con la opción 2 ingresamos la clave de asignación. Ingresamos el número 9, el cual fue la clave de asignación que se le dio a Pedro. Y como podemos ver, ingresamos el número 9 y nos muestra los datos de Pedro. Pedro López Hernández. Ahora, solo para salir le daríamos en la opción 3, la cual nos dice que está saliendo del programa. Y eso es todo en la implementación del programa. Bueno, después de todo esto, hemos llegado a una conclusión general de este proyecto. Como grupo, hemos descubierto que a través del trabajo que hemos realizado, podemos mostrar los beneficios que se obtienen de utilizar las funciones hash. Las funciones de búsqueda, las funciones de inserción y, en dado caso, las funciones de eliminación. ¿Qué concluimos? Estas funciones son realmente eficientes. A diferencia de otros algoritmos, por ejemplo los árboles de búsqueda, que si analizamos el tiempo de ejecución es muy elevado. Y en las tablas hash, con las funciones que implementan este tipo de tablas, su tiempo de ejecución es constante, porque todo responde a un observador y no se busca de la misma manera. Es una manera realmente eficiente y tiene grandes aplicaciones. Como hace un momento lo identificamos, pues puede ser para crear el sistema para crear un sistema para identificar empleados. Por ejemplo, un sistema de registro también se puede implementar. Hace unos momentos estábamos discutiendo acerca de la implementación en un diccionario, pero
a manera de traductor. ¿Por qué? Por ejemplo, utilizar como clave la palabra que vas a buscar, por ejemplo, perro. Y como valor, su traducción literal. Dog. Y por ejemplo, si quieres traducirlo de en manera contraria, pues escribes dog y te va a dar la clave, que es perro. Parece parece trivial la manera en que se puede implementar, pero pues son realmente, y lo encontramos en bastantes ejemplos. Al final pues damos la conclusión de la eficiencia de este tipo de programas, la complejidad que es bastante de utilizarlas. Sin embargo, pues también solucionan y crean herramientas bastante útiles para utilizar a futuro. Sin más, pues muchas gracias y dejamos abierto para comentarios y calificaciones.